Ok, vean, ayer tuvimos problemas para generar lo que era el formato columnas. Lo vamos a explicar acá y lo que es el borde de página, ¿de acuerdo? Y el borde de texto y el borde de párrafo. Para insertar el borde de página, ¿okay? Aquí todo el documento y aceptar. Vamos a hacerlo un poco más amplio para que puedan ver la diferencia. ¿Qué es el borde de párrafo? Esto es un párrafo, esto es otro párrafo, todo esto es otro párrafo. Un punto y aparte es un párrafo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba? Bueno, que ustedes llegaban, copiaban el texto, vamos a hacer un control enter acá, vamos a pegar aquí el texto. Aquí generamos el formato columnas. Bueno, aquí tenemos los saltos. Después generamos el formato columnas, porque tenemos las secciones de salto. Entonces, se me pasan a todo lado. ¿Okay? Vamos a generarlo aquí. No debería pasar, pero vamos a ver si es por eso. ¿Ok? Ahí está el formato columna. A este le hacemos una sección de salto de página siguiente y le decimos que la orientación de esta hoja es horizontal. ¿Qué pasaba? ¿Verdad? Que ustedes venían para el formato párrafo, tiene que aparecer en el formato columna. Todo esto es un párrafo. ¿Ok? ¿Qué hacían? Que nada más llegaban y hacían esto. Aquí, esto no es un párrafo. ¿Por qué? Porque aquí está un punto y seguido. El párrafo tendría que ser todo este. ¿Ok? Y la oración era nada más los técnicos, materiales fundidos y tener esto. Es el de oración. Entonces, aquí veníamos a borde de página. Nos pasábamos a la pestaña bordes, escogíamos un formato y le decíamos el formato que queríamos y ese era el formato oración. Y este, que es todo punto y aparte, vamos de nuevo a bordes, escogemos un recuadro y aquí, ¿verdad? Nos pasamos de borde. Escogemos un recuadro, perdón, y aquí tenemos que verificar que diga párrafo y lo aplicamos. No enmarcar todo el formato columnas. Y lo recomendable en esta ocasión, ¿verdad? Es que si tenemos que aplicar formato columnas en dos textos diferentes, en uno se refleje el formato texto y en otro se refleje el formato párrafo. Y que no sea en los mismos, para poder diferenciarlo. ¿Okay? Y no cargar tanto el formato columnas, porque aparte de eso tienen que aplicarle la letra capital. Entonces tener cuidado que es formato de borde de página, formato de oración y formato de párrafo. ¿Okay? Y algo que también les pasaba mucho era que cuando ya tenían acá, en la segunda hoja tenían que generar otro formato columnas. Y en lugar de generárseles el formato columnas en varias hojas, bueno, aquí ya no se genera. Se les generaba solamente un formato columnas. Y no se les generaba así, sino que se les hacía una sola columna. Aquí ya no les puedo dar el ejemplo, pero si se les genera un formato columnas es porque copiaron el texto de una hoja en formato horizontal y lo pasaron a una hoja que va a tener el formato, perdón, de una hoja que va a tener el formato vertical a una hoja que va a tener formato horizontal. Y aquí por un tema de márgenes cambia. Entonces ahí van a tener cuidado que siempre el texto dado lo digiten para que ellas conserven el formato de márgenes en los documentos, ¿de acuerdo? Porque ahí sí vamos a tener como un pequeño problema. Entonces, a la hora de generar el formato columnas, recordemos siempre digitar los textos en las hojas correspondientes y no hacer un copy-paste. Y aquí, a la hora de generar lo que son los bordes de página, texto y de párrafo, sean en formatos diferentes. En el primer formato reflejo solamente uno y la letra capital y en el otro el de párrafo o como ustedes quieran, porque después cuando veamos nota de página también se les va a complicar un poco porque si no se va a sobrecargar el formato columna. ¿Estamos?